La reinvención del tránsito en Guayaquil es real. Los 20 primeros buses eléctricos son reales. Los sensores para monitorear apertura de puertas y los botones de pánico en los buses son reales. Las cabinas y los equipos técnicos de la aerovía llegaron desde Francia y son reales. Las 150 nuevas rampas en buses especiales para pasajeros con discapacidad son reales. Cumplimos lo que hemos prometido, pero iremos más allá. Esto es real. ATM, en coordinación con la Alcaldía de Guayaquil. Bienvenidos todos, muy buenos días. Yo soy Anderson Boscán desde Ilbarista en la República de Amazonas. Esto es News and Coffee, el espacio de entrevistas de La Posta para revisar la coyuntura política y la actualidad nacional. Hoy martes 8 de enero de 2019, año del Señor. Agradecimiento especial a los que nos acompañan a hacer un periodismo independiente. Hyundai, que está aquí desde el principio acompañándonos en la tarea. Ilbarista, donde nos sirven el café de la mañana. Que por cierto, ¿qué me ha servido hoy? Un expreso doble con... Este era un café súper bonito con crema batida, pero como mi invitado esta mañana se ha demorado un poquito, pues ya se ha caído la crema batida dentro. Un expreso doble con crema batida que podemos pagar, por cierto, gracias a otro de nuestros auspiciantes que por fin nos permite pagar la cuenta. Hablo, por supuesto, de Cooperativa Andalucía y su tarjeta de débito. Úsala bien. Claro que sí. Y agradecimiento también a la ATM de Guayaquil, que se suma al club de marcas que acompañan a La Posta en la tarea de hacer periodismo independiente. Revisamos los hechos en caliente. En caliente, la ex vicepresidenta, la señora de los diezmos, María Alejandra Vicuña, llegó ayer a la Fiscalía General del Estado y fue muy gracioso su entrada. Ha tenido que rendir versión después de perder el trabajo como vicepresidenta y el trabajo como pipón en el CRI, y ha llegado pues para abrazar y apapacharse con toda la gente que la quiere y la ama, porque es muy querida la señora Vicuña. Ha llegado en carro oficial y con seguridad, que adivinen quiénes pagan. Sí, nosotros, estos que tienen la cara. Mientras esto sucedía, al mismo tiempo el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas, el PNUD, daba una rueda de prensa en conjunto con el gobierno nacional para hablar de las 5 mega obras del sector petrolero, en las cuales se encontraron 2.500 millones de dólares de robo. Lo repito, 2.500 millones de dólares de robo. Que es que parece que fuera cualquier cosa, pero no lo es. 2.500 millones de dólares. Nos tomó una auditoría avalada por las Naciones Unidas, efectuada por 3 empresas independientes e internacionales, auditar los procesos de Jorge Glass y su banda de pillos. Se prevé que tengamos que meter 650 millones de dólares más. Adivinen quiénes. Nosotros, para que esas obras que ya tenían sobreprecio y corrupción puedan resistir, porque además de ser corruptas, están mal hechas. Así que tenemos que sacar más billetito del bolsillo, no del bolsillo de los criminales que se han robado, sino del nuestro, para que esa vaina medio funcione. El presidente declara por enésima vez la lucha anticorrupción en este país, y le pregunto a alguien que sabe de lucha anticorrupción si de verdad estamos en marcha. Hablo, por supuesto, de mi invitado de esta mañana, buen amigo de esta casa, el periodista Juan Carlos Calderón, periodista y maestro.
Gracias a todos por quedarse en la entrevista. Yo soy Anderson Boscan en todas las redes. Podemos seguir allí la conversación. Gracias a quienes comparten los contenidos de La Posta, que es la única forma que tenemos de seguir creciendo en este pequeño y noble medio de comunicación. Y gracias a Juan Carlos Calderón por haber llegado. Que ya, lo deja ahí, por haber llegado. No voy a dar detalles. ¿Cómo estás? Aquí, digamos, todo el mundo sabe que soy habitante de Colocoto, del Valle de los Chillos, entonces padecemos ese problema constante, ¿no? Que a las autoridades no les importa. ¿Tienes que lanzarte a la alcaldía? No. Mi vocación Hombre, no es política. Si a nadie le importa, alguien tendrá que solucionarlo, ¿no? O sea, con la presión de la gente yo creo que en algún momento funcionará. Hoy, titulares un poco flojos en la mayoría de la prensa nacional, en las portadas de la prensa nacional. Destaco, por sobre todos, el titular de Diario La Hora, en relación a las 5 megaobras corruptas. Es que a mí me encanta cómo lo han puesto. La gran estafa. 3 palabras que lo dicen todo. Y me gustaría que empecemos por allí. Esta vaina nos la han vendido en una cadena nacional como una noticia. O sea, salió el presidente a decir: miren, todos ustedes van a tener que pagar más por la gasolina, pero corrieron ladrón. Y hemos encontrado que 5 megaobras se han robado plata. Y son 5 megaobras que ya todos sabíamos que se habían robado plata. ¿Por qué nos sorprende tanto? Bueno, yo creo que no es que todos sabíamos. Yo creo que los periodistas de investigación trabajamos estos temas. Me acuerdo que hemos publicado las cosas de la refinería. Llevamos publicando desde el 2012, un poco 2011, en Vanguardia. Sí. En esa mítica y desaparecida revista. Que fue en su momento el gran pilar de la resistencia a la investigación de este país. Cuando nadie hacía investigación, ahí estaba Vanguardia, ¿no? Ahí estábamos, sí. Y ahí fuimos publicando Refinería del Pacífico, o sea, los megaproyectos emblemáticos que hoy aparecen como emblemáticos y que en ese momento, sobre todo enfocados en Refinería Esmeraldas, que era los montos más grandes, ¿no? Por los montos más grandes. Y en ese momento, lo que se dijo en ese momento es lo que se confirma ahora. ¿Por qué hablo de confirmación? Porque, de hecho, la prensa fue vilipendiada, los periodistas fuimos tratados de mentirosos, lo que decíamos en ese momento era por odio político, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Y entonces se desacreditó de alguna manera todo este trabajo de investigación. Luego entra este gobierno y empieza un proceso de glasnost, ¿no? Una especie de transparencia de las cosas, y empieza desde el gobierno, que ahí cambia la cosa, empiezan a aparecer nuevas. O sea, esto es básicamente certificar lo que el periodismo de investigación había apuntado en su momento. Exactamente. ¿Es importante o no? Es muy importante. Me parece porque ahí ingresa un tercero que se llama PNUD, el Organismo de Desarrollo de las Naciones Unidas. Y el aval, que da un seguimiento, que hace una contratación a empresas internacionales. ¿Por qué internacionales? ¿Sí? ¿Qué es lo interesante? Porque nosotros como nacionales no podemos. O sea, es penoso decirlo, pero para obtener una buena Corte de Suprema Justicia ha tenido que venir la OEA a poner una Corte de Justicia. O sea, tiene que venir un extranjero, ¿no?, certificado, para que le creamos. Y eso es lo que hizo el gobierno. También digamos. tiene que ser una vaina de un poco del juego de la imparcialidad. Aquí dentro todo el mundo puede estar contaminado con que era correísta o anticorreísta, o que andaba... Y bueno, sí, por fuera nadie va a decirle a una empresa española: es que estos son anticorreístas, no me jodan. Es que con esta decisión el gobierno rompió esa polarización, precisamente. Aquí, la única forma de crecer es romper la polarización. Entonces, tú pones un tercero confiable, en este caso, un tercero confiable, que son estas empresas, y hacen una investigación, hacen un informe y una evaluación, que además, entiendo, todavía es preliminar, ¿no es cierto? O sea, hay lo que se puede ver. Yo leí todos sí, preliminarmente se ven 2.500 millones de dólares de robo, claro, imagínate. Pero lo peor de los dos, más que allá, que ha habido sobrecostos y ha habido, no sé, ayer no se atrevieron a decirlo en la rueda de prensa, pero sí se trataba de sobreprecios, ¿no es cierto? Eso ya fue certificado, evidenciado por las investigaciones que hicimos, que hizo Fernando Villavicencio, que hicimos en Vanguardia, en Plan B, también. Lo peor es que están mal hechas. Lo peor es que están mal hechas. Es decir, aquí se manejaba, o sea,
el sistema moral correísta se sustentaba, o se sustenta en una frase: roba pero hace obra, ¿no es cierto? Ese es el sistema moral donde se sustenta el correísmo. Bien, robaron y no hicieron obra. ¿O hicieron mal? No la hicieron, finalmente, o sea, porque no sirve. O sea, hacerlo mal en cuestiones petroleras es no hacerlo. Es decir, ¿de qué te sirve meterle 2.200 millones de dólares a una refinería que ni siquiera da buena gasolina, que ni siquiera produce lo que, o sea, sigue produciendo lo que seguía produciendo, y se tiraron ese montón de plata para nada? Entonces no hicieron obra. Igual esto de Pascuales Cuenca, que A mí me encanta, esa es la obra que Correa dice: yo no sabía que habíamos hecho eso, dijo. Claro, cuando se revienta el escándalo de Brecht y esta es una de las salpicadas, Correa dice: yo ni siquiera sabía que habíamos construido eso. Y es como, claro, papito, a ti te metieron un proyecto de 600 millones de dólares, ¡puc!, y apareció un día. Claro, entonces ahí, cómo se caen los taludes, se dice, está en una enorme inestabilidad. ¿Sabes lo que significa? Lo que significa tener esas enormes esferas de almacenamiento de combustible, de gas, o sea, de todo eso. Y los tanques de almacenamiento, que pesan una barbaridad en un terreno inestable. O sea, ¿cómo levantas eso y vuelves a construir? No, ¿qué haces? O sea, entonces no es que están mal hechas, simplemente, o sea, es más duro, no las hicieron. ¿Entiendes? O sea, no sirven. Y claro, entonces no es que se perdieron 5.000 millones de dólares, se perdieron 10.000 millones de dólares, porque las obras no sirven. ¿Me explico? Los 5.000 que se gastaron, los 5.000 que nos tendríamos que gastar para que sirva. O sea, para que sirvan. O sea, el daño es terrible, es doble. ¿Qué es la punta del iceberg? Por eso yo le preguntaba al ministro si había otros casos. Dijeron, no hay más casos. Pero sí, es la punta del iceberg de un montón de obras más pequeñas que se fueron haciendo y que nadie ha todavía evaluado. Ya iremos el sistema eléctrico. ¿Cuánto invirtió Petroecuador en esos años? Entonces hay que preguntar. Además, ¿quién paga todo esto? ¿Quién crees? O sea, ayer, sí, está bien el argumento del gobierno de decir que eso ya está en fiscalía y que no pueden decir los nombres. Bueno, va a tocar al periodismo de investigación darles diciendo, digamos, porque no tienen el valor civil de decirlo. Pero hay que decirlo. O sea, ¿en la administración de quién estuvo? Algunos de esos proyectos en la administración de la Armada del Ecuador. Hay que decirlo. ¿Y quiénes eran los jefes de la Armada del Ecuador? ¿Quiénes fueron los comités de contratación? ¿Quiénes fueron los fiscalizadores? Porque el ministro Carlos Pérez insistió mucho en decir qué pasó con la fiscalización. O sea, hicieron que les dio la gana, ¿cómo les dio la gana? La fiscalización estaba con conflictos de intereses, lo mencionó claramente en la refinería del Pacífico, hombre, y etcétera, esas empresas etcétera. nos cobraban para fiscalizar. O sea, no me Claro, jodan. hoy hay un caso, no me acuerdo cuál es, si en Pascuales o en Bajo Alto, en que dice, se pagó 23 millones de dólares por la fiscalización, pero no hay evidencias de que se ha fiscalizado, no hay documentos, nada. O sea, ¿dónde están esos 23 millones? Claro, el problema es que tú coges esas denuncias, esos informes, pones en la fiscalía, que este momento es un incinerador. Un limbo. No, es un incinerador. Ok. O sea, tú metes Más en la rápido, fiscalía sí. este momento y lo metes en un incinerador y no pasa nada. Porque ahí algunas personas se encargarán Vamos, de que no funcione. hay algo que a los correístas les encanta decir. No dicen que no robaron y que esta no fue la fiesta de la delincuencia. Dicen, ¿dónde está la plata? Ujú. Ya, yo robé, pero ustedes no me pueden encontrar la plata. Lo dice Jorge Glass claramente. A mí no me han encontrado un centavo. ¿Dónde está la plata? O sea, ¿cómo es posible que después de que alguien se robe 2.500 millones de dólares, porque se lo robaron, no seamos capaces de tener un sistema judicial o una clase periodística de investigación que nos diga, mira, la plata está aquí? Porque estos se siguen escudando en eso. Hay una frase famosa del periodismo de investigación que se llama sigue la plata, sigue el dinero. O sea, si quieres buscar, encontrar más bien las pistas, sigue la ruta del dinero. Ahora, yo creo que paralelamente a este sistema de estafa, porque es un sistema de estafa que se montó en el campo petrolero al menos, y después veremos, bueno, yo creo que los periodistas hemos ido descubriendo el campo eléctrico también y otros campos,
por esta simulación, ¿no es cierto?, que se montó de hacer obras buenas, también montó un sistema paralelo de manejo del dinero. Es decir, y esto no es nuevo, no hay que ser muy inteligente para hacerlo, hay que tener gente que conoce sobre eso, sobre todo bufetes de abogados que manejan muy bien esos sistemas, de formas de esconder el dinero y de distribuirlo y de hacerlo salir sin datos, en realidad. O sea, hay sistemas de lavado. Se llama lavado de dinero por corrupción, que es un sistema que las Naciones Unidas mismo ha denunciado y que es un manejo mundial, en este caso, ¿no es cierto?, para lavar dinero de corrupción. Entonces hay todo un sistema, un software, ¿sí?, de la corrupción, que hace que, además de montar una forma de estafarle al Estado ecuatoriano con este tipo de obras, ¿sí?, y desaparecer el dinero, también se monta un sistema en el cual este dinero lo aprendimos desaparece. muy bien en el caso brasileño con el famoso Lava Jato, que era básicamente eso, el dinero de la corrupción, ponerlo a circular, blanquearlo y sacarlo de nuevo a la calle. Claro. Ahora, se requiere para eso mucha dedicación, para eso, o sea, equipos especiales, apoyo internacional. O sea, yo creo que si el gobierno ya se metió en el tema de Naciones Unidas, sí, y es probable que lo estén haciendo, hacer el seguimiento de... Se habló, ¿te acuerdas de Juan José Roldán? Mencionó, cuando salió una rueda de prensa hace unos 3 o 4 meses, a decir, salió con Jurado, con el ex secretario Jurado, a decir que se habían contratado ya empresas para esto y que no podían decir, bueno, eso se está trabajando, entiendo, y es necesario también esperar. En algún rato aparecerá. ¿Qué hay de la promesa presidencial de traer a Naciones Unidas para formar una especie de comisión como la que tiene Guatemala? Como la que acaba de salir expulsada. Exactamente. De Guatemala. ¿Qué hay de eso? Porque aquí hay posturas divididas de gente que respeto. Por un lado, los que dicen, mira, Naciones Unidas viene acá y purga todo, y por otro lado, los que dicen, mira, esa experiencia se demostró que fue un fracaso porque Naciones Unidas se terminó contaminando políticamente y se involucró en el juego político en Guatemala. Aquí el problema, mi querido Anderson y internautas de la Posta, es la Fiscalía General. ¿Sí? En Guatemala, la Comisión de las Naciones Unidas no es que reemplazó a la Fiscalía General de Guatemala, sino que trabajó, le acompañó en la investigación. Fue como una task force, una fuerza, fuerza de tarea, muy especializada en temas de anticorrupción, porque los hay en el mundo, hay muy buenos, así como hay grandes abogados que son muy buenos con la corrupción y esconden la plata, hay otros muy buenos que la descubren. Entonces, Naciones Unidas montó un sistema, una fuerza de tarea de apoyo a la Fiscalía de Guatemala, ¿sí? Entonces no la reemplazó. El problema en Guatemala es que vos tienes que cambiar o purgar todo el sistema judicial para que esto funcione. Entonces el problema sigue estando no en si se contrata o no con las Naciones Unidas. Para sumarlo a tu punto, la gran ventaja de Guatemala es que tenía una fiscal general. Tenía una fiscal como Telma Almada que dijo... Sí. Esta boca es mía y yo la peleo. Sí, esta boca es mía y yo la peleo. Y por eso el que la nombró. Sí, pero tienen que tener acompañamiento también de jueces, ¿sí?, de una justicia que esté alineada en ese camino. O sea, que haga justicia. En realidad no es que... Que haga justicia nomás, o sea, no se pide otra cosa, que actúe en derecho y que evalúe las pruebas. Entonces lo que hay que hacer aquí en estos procesos es encontrar las evidencias, Anderson. Hay que encontrar las evidencias y convertirlas en pruebas judiciales. Punto. ¿Sí? Entonces, para eso puede servir muy bien Naciones Unidas, como otros organismos, ¿no? O la propia Fiscalía, si es que hubiera Fiscalía en el Ecuador. ¿Sí? Si estuviera... No me refiero a que no exista físicamente, sino que haya la especialidad. Contra la institución o la doctora Ruth Palacio, es que aquí tenemos el fiscal encargado, la fiscal subrogante, el fiscal encargado, el subrogante, uno, el encargado. Que haya liderazgo. 2, que haya capacidad que haya ética, es decir, que haya todo eso para que funcione. ¿Por qué? Porque la Fiscalía finalmente es la vindicta pública. Cuando dice, presidente Moreno, ¿por qué no persigue? No es el presidente Moreno el que tiene que perseguir, es la Fiscalía General. Lo ha dicho en su cadena el presidente, la primera cadena de este año.
algo que yo creo que ha demorado bastante en decir. En este país todo el mundo le seguía reclamando, incluso buenos colegas nuestros como Fernando Villavicencio, yo le he dicho en esta silla, cuando se sentaba y decía, es que el presidente no recupera, yo le he dicho, es que el presidente no puede recuperar. Claro. Es que vamos al sistema de justicia. O se dedica a gobernar o se dedica a recuperar. Pero el presidente ha querido por primera vez cargar las responsabilidades sobre quien corresponde. Entonces ha salido en esa cadena a decir un poco, a mí me chantan la lucha anticorrupción, yo estoy haciendo lo mío, pero señores del Consejo de la Judicatura, denos una pinche fiscalía de una vez por todas. Señores de la Asamblea, denos una ley con la que trabajar desde la fiscalía. Y ha ido repartiendo pelotitas como aquí, bueno, aquí no soy el único. ¿Qué tan acertado ha sido? Yo creo que es lo más acertado, pero se ha demorado un poco. La verdad es que a veces el presidente peca de demasiada bondad en ese sentido de decir... Aquí hay responsables institucionales que tienen que cumplir con su deber. Es como también igual nos dicen a los periodistas, ¿por qué ustedes no investigan tal cosa ni descubren tal cosa? Y yo a mucha gente le he dicho, cuando me caen con carpetas, mire, vaya a la fiscalía, ahí investiguen, porque yo no tengo por qué ponerle la cara a usted, ¿sí? Porque hay gente que lanza las denuncias, pero no pone la cara. Claro. Entonces, pero suele pasar eso. Pero son las instituciones en conjunto las que tienen que reaccionar. Por eso se inventaron el famoso linchamiento mediático, pues, precisamente porque la prensa hacía los seguimientos de los casos y los ponía en portada todo el tiempo, ¿no es cierto? Y entonces se convertía en una tendencia, digamos, de opinión pública. Claro, y esto empujaba el sistema judicial. Y empujaba el sistema judicial. A hacer lo suyo. Me acuerdo del caso... En el segundo semestre del 2002, el caso Dusac, el famoso caso Dusac, que lo levantamos desde Vanguardia, siguió el Universo y después la mayor parte de la prensa se fue el último semestre del 2012 y claro, era una noticia grande, ¿no? O digamos el caso Gran Hermano igual, una noticia que tuvo 6 meses a un año de titulares, etc. Entonces, para eso inventaron el famoso linchamiento mediático, precisamente para evitar que sea la prensa la que empuje a una sociedad que no se quiere informar y a un sistema judicial, como le dices, perezoso y demorado, ¿no? Tú fuiste parte de una clase periodística que en su momento, para quienes empezamos durante el correísmo como este servidor, o sea, yo aprendí a hacer periodismo con un gobierno represor encima, y tú fuiste parte de una clase periodística que nos mostró un camino a muchos de cómo resistir desde el periodismo, de cómo fiscalizar el poder aún en las peores condiciones, en las condiciones más adversas. Y en cierta parte tú y muchos, Zurita, María Elena Arellano, muchos otros que te acompañaron en esa tarea, dijeron, el periodismo tiene que ir por esta vía en este tiempo. Los tiempos han cambiado desde ese momento para acá. No tenemos ley de comunicación, no tenemos un gobierno lleno de criminales que nos quiere o mandar a golpear o mandar a prisión, que nos quiere sacar plata. ¿Cuánto te querían sacar a ti? ¿1 millón? 10 millones. 10 millones. Cualquier cosa, ¿no? Como estás hablando de 2.500 millones, dicen 10 millones. A lo que voy, el periodismo hoy, en estas nuevas circunstancias, ¿a dónde debe apuntar? O sea, ¿por dónde se debe mover? Porque algunos colegas tuyos que han estado por aquí, Zurita, Villavicencio, algunos me hablan de una especie de luna de miel, de tregua entre el periodismo y el poder, para seguir mirando hacia atrás y no seguir mirando el presente. No, yo creo que el periodismo se sigue, o sea, a donde siempre debe estar, o sea, sirviendo a los ciudadanos, sirviendo a su público. De hecho, nuestra única tarea es esa, no servir a los gobernantes de turno, pues, sino a los gobernados, como decía la última frase de la gran película sobre el Washington Post, de los papeles del Pentágono, de esa historia. La última frase de esa película dice que es una resolución de la Corte Suprema de los Estados Unidos cuando intenta el gobierno de Estados Unidos impedir la publicación de una filtración, de un tema de seguridad nacional. Y entonces la última frase dice, el periodismo se debe a los gobernados, no a los gobernantes, o sirve a los gobernados, no a los gobernantes. Es eso, es decir, yo no creo que haya ninguna tregua, yo creo que hay un relajamiento en el tema investigativo, en el sentido de que hay tanto por descubrir o seguir descubriendo de lo que pasó, ¿sí? Que a veces podemos no tener los recursos, ni el tiempo, ni las instancias para meterse en temas
concretos de hoy. Ahora, hay temas que están graves hoy. Por ejemplo. Son temas muy graves. Es decir, nadie está poniendo el ojo a las aduanas, por ejemplo. ¿Sí? Yo le estoy poniendo el ojo en este momento, hay temas ahí interesantes. Nadie le está poniendo a los temas sociales que necesitan investigación. Un país que tiene uno de cada 4 niños con desnutrición crónica, infantil. O sea, toda una generación, después de haber recibido 300.000 millones de dólares en 10 años, es un crimen. O sea, ¿por qué sucedió eso? ¿Y cómo están resolviendo ese tema? Un país que tiene más de 5 millones de personas que no han terminado su educación básica. Imagínate lo que es eso, es casi la mitad de la población económicamente activa. O sea, no tienen la educación básica completa, en distintos niveles, se han retirado, etcétera, lo que sea. O sea, esos son otros temas que no le estamos poniendo el ojo. Le estamos poniendo el ojo mucho a la hiperpolítica, o sea, a las peleas entre políticos, a las situaciones. Sí, está bien, o sea, es un tema de transparencia, es un tema que se exige de los políticos acciones éticas, etcétera, pero también hay temas que hay que ponerle el ojo, que este país necesita que sean evaluados, ¿no?, por la prensa. Me parece que yo creo que la prensa está siendo superada en ese sentido, o sea, por la realidad. Sí, o sea, ya hay una realidad muy... Creo que un poco nos desborda todo Sí, la sí, necesidad que tiene este país en términos periodísticos con lo que podemos cumplir realmente. Sí, y lo que nos terminó el correísmo nos dejó una herencia en la prensa, y es una prensa atomizada, ¿sí? Una prensa debilitada. O sea, hay medios que eran muy grandes, muy fuertes, y que hoy están debilitados económicamente. Sol Mendoza te pregunta, Juan Carlos, disculpa que te interrumpa, Sí. ¿el presidente peca de demasiada bondad? ¿Podrías aclarar tu postura al respecto, Juan Carlos? Sí, es una frase, o sea, no es una metáfora, digamos. Lo que yo digo es que sí, se demoró un poco en repartir las responsabilidades, en asumir un liderazgo, de decir, oigan, a ver, yo estoy haciendo mi parte, ¿sí? Y tú bien decías, o sea, ¿y ustedes qué están haciendo? Entonces, sí, a veces el presidente toma este tipo de decisiones que para los ritmos de redes sociales, los ritmos de la prensa, los ritmos de la angustia también de todos nosotros, puede ser demorado. Pero las va tomando. Digamos, yo digo, yo creo que hay que a veces no ser tan condescendientes, ¿no es cierto?, con los demás, cuando uno es un líder de un Estado, o un líder en cualquier cosa. O sea, hay momentos en que uno tiene que decir, oigan, o sea, yo estoy haciendo mi parte, ¿y ustedes qué están haciendo? Pero no solo decirlo, sino empezar a pedirles cuentas en nombre también de los ciudadanos. Entonces, sí me parece que a veces hay demoras en eso, hay una especie de bohemia, ¿sí?, de decir, esperemos un poco, démosles un tiempo. Estamos en un proceso de institucionalización, pero el problema central y que le encara a Lenín Moreno con la realidad y con sus promesas electorales y todo eso, es el tema de la corrupción, el tema de la lucha contra la corrupción. En eso basó sus 2 primeros años, o ha basado sus 2 primeros años, y no le ha ido mal en ese sentido, pero el país requiere el aporte de todas las instituciones. O sea, ese es el punto, ¿no? Entonces, a veces sí es necesario alzar un poco la voz, ¿sí?, sin llegar a los extremos que hemos tenido, Sí. pero que alguien diga las cosas como son. Nos han robado X miles de millones de dólares en este país vía contratación pública. Esto ha sido la feria de los contratos públicos. Y estamos tratando de reaccionar 10 años más tarde, decir, ok, nos robaron, busquemos por dónde nos robaron, impulsemos un sistema judicial. No, antes de impulsar el sistema judicial, impulsemos una reforma del sistema judicial. Todo esto va a tomar un montón de tiempo para sentar justicia de hoy para atrás. ¿Cómo hacemos para que de hoy para adelante no nos vuelva a robar otros X miles de millones de dólares? ¿Ves a alguien quiero decir, ordenando la casa para que no nos vuelva a pasar lo que nos ha pasado hasta ahora? ¿Ves al gobierno con esa capacidad? No más sé que si con esa voluntad. Con esa voluntad, sí. No sé si con esa capacidad. O sea, la sociedad ecuatoriana no es del gobierno. Sí, ni siquiera es del Estado.
El problema yo creo que parte también de una sociedad que toleró de alguna manera y justifica todo lo que puede. O sea, yo creo que los ecuatorianos tenemos un problema cultural, que es justificar muchas veces a los delincuentes, en todo lo que sea, en violaciones, en ladrones de fondos públicos, les justificamos. Entonces la justificación mayor frente al correísmo era, pero otros también robaron. Si de eso se trataba, o sea, de que no sigan robando. Pero lo justifican aún, ¿entiendes? O sea, entonces, negarse a las evidencias de que vivimos en un país complicado, en el sentido, es un país violento, es un país que justifica los atracos públicos, que justifica las violaciones a las mujeres y a los niños, que justifica un montón de cosas, y que además, inclusive sería capaz de hacerlo en algún momento, si se le ponen por delante las cosas. Entonces, hay que entender eso, no vivimos en una sociedad perfecta, ninguna lo es, pero las instituciones tienen que responder por también por cumplir con su deber. Me parece que el gobierno de alguna manera intenta, o está intentando, está dando pasos para ayudar o ser un canal, un puente para la institucionalidad. Es decir, por ejemplo, el caso de la consulta popular que hubo, ¿no es cierto? ¿Qué generó la consulta popular? Generó un Consejo de Participación Ciudadana transitorio que puso al Estado ecuatoriano en una situación de transitoriedad. Sí. Una situación... Todo el mundo transitorio ahora. Prácticamente nos quedamos sin piso y estamos tratando de volver a poner los pilares. O sea, es como dices, bueno, este edificio está mal hecho, lo vamos a derrumbar. Pues eso toma tiempo. Es decir, los tiempos de la política, los tiempos de la justicia, no son los tiempos del Twitter, no son los tiempos, o sea, esa es la gran paradoja de esta vida que vivimos hoy. Vivimos hiperinformados, acelerados constantemente, y lo que tienes es juzgados donde todavía arrumas los papeles cocidos, ¿no es cierto?, los juicios, los casos, en cajas. O sea, viste ahora ayer que fue Roldán con el gerente general de Petroecuador, llevaban en cajas, ¿no? O sea, es una imagen que a mí me queda muy... Ya hay una foto, creo que del Telégrafo, donde dice las 5 cajas, donde muestra las 5 cajas. Entonces, claro, uno dice, es que son tiempos distintos, o sea, entonces tienes que llevar los papeles, tienes que mostrar las evidencias. Ni siquiera una nota de una investigación muy bien hecha, periodística, es un caso judicial, no lo es. Sí, ¿entiendes? O sea, a veces... Tengo colegas, yo mismo he tenido esa sensación de que publico algo y dices, no pasa nada. No, o sea, claro, es que es la sociedad la que tiene que empujar eso. Es la institucionalidad la que tiene que responder por eso. Porque nosotros como periodistas cumplimos un papel. Nuestro papel es de informar, revelar los hechos, mostrar las evidencias. Mi papel no me creo que es ir a entregar a la fiscalía. No es mi papel. Pero la sociedad tiene que reaccionar sobre eso, ¿no es cierto? Entonces, sí me parece que hay una contradicción ahí en los tiempos, los timings. Y entonces, la gente se desespera. Moreno se avecina a una campaña política, una campaña por las elecciones seccionales que pueden ser el peor resultado de la historia del partido de gobierno desde su fundación. ¿Qué puede surgir a raíz de ese resultado? Bueno, yo creo que hay ahí la demostración, puede haber la demostración de que precisamente Lenín Moreno y el partido, o mejor dicho, el partido Alianza País prácticamente ya no tiene ningún peso político. ¿Sí? ¿Se ha anulado? Sí, digamos, es culpa de sus propios errores. Rey muerto, rey puesto. ¿Quién asume? Hay un vacío. O sea, Alianza País deja un vacío grande en la política. Dominó. No sé si de nosotros sí. No sé si en otros bolsillos. Dominó el espectro político durante 10 años. En todo sentido. Fue un pulpo enorme. Y cuando se le va su cerebro, su cabeza, se le va, entonces se queda como una gelatina ahí complicada. Pero eso va a ser la demostración. Yo no creo que al gobierno
importe mucho los resultados de esta elección. ¿Sí? Porque no se ha jugado por esta elección. Pero ¿crees que los que se están jugando, que no están en el gobierno, Sí. son aliados de gobierno, son aliados bajo mesa de gobierno y son opositores de gobierno los que se están jugando? En política no hay aliados, Anderson. ¿No? No, ¿Qué hay intereses, Hay socios. hay socios. Los que se están jugando por esta elección apuntan a que esta elección predetermine el mapa del 2021. Esa es una lectura que nunca sé si es muy correcta o muy equívoca. ¿Cómo la Verás, ves si tú? pudiéramos predecir el 2021 estaríamos llenos de plata, Anderson. O sea, la verdad, no es en este país al menos no es posible predecir el futuro en la política. Bueno, ninguno, Sí, ¿no? ninguno, pero menos en este país. Este país tiene una especie de magia, ¿no es cierto?, que hace que las cosas cambien de un día para otro y que las percepciones de alguna manera se transformen, ¿no es cierto?, y vayan moviéndose. Hay gente que Si no, pregúntale a Correa si se veía prófugo hace 2 años. Claro, o sea, de hecho ellos pensaban gobernar, como dijo Pablo Romero, ex secretario de la CNAIN, a Raúl Chicaiza, tranquilo que vamos a gobernar hasta el 2024. Y hasta eso, todo el mundo se va a olvidar de que hemos secuestrado a Val, más o menos, ¿no? Es eso, ellos se veían controlando el Estado tal como era y hasta al menos del 2024. ¿No? Eso fracasó, porque no es posible predecir el futuro en el Ecuador. Entonces, si alguien dice, sí, es probable que estas elecciones prefiguren la situación de la política hasta el 2021, sí, te puedo decir sí y no. Es decir, una derrota de Nebot o de Cynthia Viteri, digamos, en Guayaquil, podría debilitar, evidentemente, las opciones electorales de Jaime Nebot. Sí, sí. Gracias. O acá una victoria muy apretada o pérdida de Paco Moncayo también podría, bueno, no sé qué podría pasar ahí, fortalecer otros grupos, otras opciones políticas en Quito. Pero yo creo que lo que se está jugando aquí no es el 2021, se está jugando el destino de las ciudades, ¿sí? Que no es cosa menor, ¿no? Que no es cosa menor. Este país, hasta el 2007, tuvo un interesante proceso de consolidación de los gobiernos locales, de los municipios. En muchos aspectos hubo mucho interés, tanto de organizaciones como el BID, de Naciones Unidas, Banco Mundial, de apoyar los procesos locales, como en todo el mundo, de fortalecimiento, de transparencia, básicamente, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Y de fortalecimiento político de los gobiernos locales. Y Claro, los porque gobiernos... la lógica es más fácil cambiar una ciudad que un país. No es tan fácil. El hecho es que las ciudades son cada vez más grandes, las ciudades son casi ciudades de Estado ya ahora, son ciudades que por sí mismo establecen sus propias políticas, las autonomías locales, municipales, son cada vez más fuertes, las autonomías regionales Claro, pero son eso cada el vez más correísmo se fuertes. interesó tanto en ponerle límite a la autonomía. Exactamente, y además concentrar y centralizar absolutamente todas las decisiones para atender desde el centro político controlado, ¿no es cierto?, el Ecuador. Eso es lo que está en juego en este momento. Me parece que las ciudades, sobre todo Quito, debe retomar, ¿no es cierto?, esa posibilidad de ser por sí mismo una ciudad. Pero tenemos otras ciudades importantísimas en este país que no solo Quito y Guayaquil. Yo acabo de estar en Ambato en una ceremonia que se hizo por el Día del Periodista, ¿no es cierto? Es una ciudad enorme, pujante, maravillosa, llena de problemas. Es una ciudad, y son ciudades de 500,000, 400,000 habitantes. Hablemos de Santo Domingo de los Colorados, hablemos de Babahoyo, etcétera, etcétera. Es decir, el Ecuador es otra cosa, no es Quito y Guayaquil únicamente. Entonces, lo que se está jugando este momento, creo, y debería pensarse así también, es la posibilidad de que las ciudades retomen su hegemonía, no su hegemonía, su vocación, ¿sí?, de ser por sí mismas autónomas, libres, etcétera, etcétera. Últimas preguntas, Juan Carlos Calderón, periodista y buen amigo de la casa, casi en monosílabo, Juan Carlos. Aquí hay lucha contra la corrupción cada 3 semanas. ¿Vamos a llegar en un lado con la lucha contra la corrupción? Sí. ¿Ves? O sea, a ver, Es que aquí, a ver, no, yo te voy a decir una cosa. Cada mes sale el presidente y dice, ahora sí, lucha contra la corrupción. Y yo dije, se lo dijo el mes pasado, señor. Sí, o sea, yo peco de optimismo con este país. O sea, me parece que el Ecuador
por los enormes problemas que tenemos. Yo lo he descrito, he sido un poco duro también en mi descripción, pero este país tiene una base humana enorme, fundamental. Tiene un ethos de resistencia, un ethos de resiliencia, y me parece que es eso, o sea, porque hay que irse a la historia. O sea, nosotros a veces como periodistas perdemos la perspectiva de la historia. Y una historia corta, además, no te voy a decir, no me voy a ir al inicio de la República, me voy a ir a los últimos 30 años. O sea, que es el periodo en el cual yo he estado, yo tengo 35 años de oficio. Ah, ya, menos mal. Y he estado... Pensaba que ibas a decir, yo tengo 35 años, hombre. No, y los últimos 30 años he estado dedicado a periodismo de investigación. Y he investigado, y con equipos, y con gente, y los diarios, y en donde he estado, a todos los gobiernos, ¿sí? Y creo que la excepcionalidad de esos 30 años han sido los últimos 10 años. Es decir, nunca he visto, ni he vivido un estado de tal putrefacción como los últimos 10 años, en todo sentido, ¿no es cierto? Sin embargo, también hubo cosas muy graves antes. En la crisis bancaria, por ejemplo. Este país quebró, Anderson, quebró. Se fueron 3 millones de ecuatorianos, una diáspora, así como se está yendo de Venezuela hoy. Sí, sí. Nosotros nos fuimos, el Ecuador se fue. Porque hubo un grado de corrupción tan fuerte del poder político vinculado a banca corrupta, a cierta banca corrupta, que generó este quiebre, y fue un quiebre moral. ¿Sí? Y fue un quiebre también económico para muchas familias, miles de familias. Y fue un quiebre humano, porque mucha gente perdió su familia, etcétera, etcétera. Este país, y el correísmo es fruto de eso. O sea, en el fondo la explicación de que venga un Mesías a ejercer justicia sobre lo que pasó en ese tiempo es esto, ¿no es cierto? Entonces lo que estamos trabajando hoy sobre la lucha contra la corrupción es para el futuro. Es para que las generaciones jóvenes que hoy nos ven y que hoy están modelando la identidad de este país entiendan que la corrupción no es buena para un país. Entonces, sí, mañana puede volver a salir el presidente Moreno y puede venir otro presidente a seguir siendo, sigamos luchando con... Es importante que se lo diga y que se lo haga y que la conciencia nacional entienda que la corrupción es lo peor que le puede pasar a un país. Ojalá. Es decir, entonces, porque tenemos otro tipo de problemas. No solo es la corrupción, es el crimen organizado, es el narcotráfico, es un montón de cosas, ¿no es cierto?, que pueden... Nosotros, yo veo a un país, al Ecuador, como caminando por el filo de un despeñadero, digámoslo, por el filo de la laguna Quilotoa, ¿no es cierto? Entonces vamos como país en ese viaje, todos en fila india, bien ordenaditos, pero es probable que podamos caernos al abismo, si es que no nos paramos duro. Y eso es lo que están haciendo, todos tenemos que hacerlo. O sea, no ganamos nada como periodistas quejándonos de lo que no hacen. Hagamos lo que tenemos que hacer nosotros. Yo lo he venido haciendo décadas. Y sí, o sea, no digo que este país sea más o menos corrupto. O sea, lo que yo digo es que nosotros trabajamos para el futuro, ¿sí? Como periodistas. Nosotros modelamos día a día la identidad de este país. Lo que nosotros contamos, decimos, nos vemos, de alguna manera alertamos la conciencia de los demás o nuestra propia conciencia, sirve para que el país mejore en ese sentido. O sea, yo creo que la mayoría de ecuatorianos amamos este país y hay que amar al Ecuador, hay que amar a la patria, a esta nación, hay que amarla y hay que amar su futuro y hay que preocuparse por su presente, ¿sí? Y eso creo que es competencia de todos nosotros. O sea, cuando decimos vamos a elegir un nuevo fiscal general, por ejemplo, tenemos que poner atención en esa elección. ¿Quiénes son los candidatos? ¿Qué posibilidades tienen? ¿De dónde vienen? Hay que hacerles el examen, no esperar que la comisión... No, hay que hacerles, nosotros como periodistas, hacerles el examen, ¿sí? Porque lo que se está eligiendo no es poca cosa. Esa es la persona que va a dirigir la lucha contra la corrupción. Sí, ya sabemos lo que puede pasar cuando tenemos un mequetrefe en el puesto, ¿no? Claro, puede ser. Entonces, todas esas cosas nos obliga a estar atentos constantemente de lo que está pasando. O sea, no confiarnos, no dormirnos
y no desesperarnos. Juan Carlos Calderón, siempre es un gusto tenerte acá. Gracias por compartir con nosotros, querido. gracias a ustedes por compartir la entrevista. Terminamos un poco más tarde hoy. Mi conclusión de esta mañana, el punto final. No hay tarea más importante en estos momentos que acompañar el proceso de transformación que se quiere impulsar desde la política hacia el sistema judicial. Una tarea más importante porque allí es donde se deciden a la final los temas de la política, los temas de la gente, los temas que importan de verdad. A la final, más de un corrupto estará esperando que el Consejo de la Judicatura, que tiene que nombrarse, abogue o no por juzgar, por evaluar a la Corte Nacional. Más de un corrupto estará pensando o esperando que la Corte Nacional termine por depurarse o no. Más de un corrupto estará esperando que se pueda colar en la Fiscalía General una persona que no esté apta, que esté corrompida, que responda a otros intereses que no sean el derecho y la justicia. Así que si hay un proceso que importa en estos momentos en este Ecuador republicano, es precisamente la reforma judicial. Acompañemos, seamos veedores de verdad y apuntemos para que personas que no merecen, no solamente no estar allí, que me da mucha gracia verlo al ex juez Blum intentando meterse a la fiscalía cuando este debería estar escondido bajo una roca debajo de la montaña de vergüenza que le debería dar salir a caminar a la calle. Acompañemos a que la gente que debe estar en los puestos de control llegue. Mañana otro tema, otro entrevistado, mismo entrevistador, soy Anderson Boscantes, Gilbarista.